Dios nuestro Padre, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos con tu gran amor y por darnos la vida eterna, la esperanza viva en el cielo eterno. Porque nosotros no te conocíamos correctamente, vivíamos en este mundo sin conocimiento tuyo y buscábamos las cosas terrenales nada más. Y también te creíamos a nuestra manera, a nuestro pensamiento, no a la manera de Dios. Y así estábamos descarriados y vivíamos siendo pecador y estábamos yendo al infierno eterno. Pero tú tuviste misericordia y compasión de nosotros y por eso viniste a este mundo en forma humana y muriendo en la cruz con derramamiento de sangre, perdonaste todos nuestros pecados para siempre. Y después de la salvación, tú no nos dejas como huérfanos, sino a través de tu palabra diriges nuestros pasos y nuestra vida y los días, la vida cotidiana de nuestra vida. Hoy en esta mañana, en el día del Señor, los hermanos que aman tu palabra están reunidos delante de ti. Señor, abre el corazón de todos los hermanos y los oídos para que puedan comprender claramente tu voluntad. También si hay algunos hermanos que están en camino hacia la iglesia, Señor, protege y guía sus pasos para que puedan llegar a este lugar para aprender juntos la palabra. También si hay algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles, Señor, consuela a cada uno de ellos con tu mano poderosa y con tu palabra consoladora para que puedan recuperar su ánimo y que puedan permanecer en ti. Y si hay otros hermanos que están enfermos, Señor, recuerda de cada uno de ellos y sánalos con tu mano poderosa para que puedan recuperarse lo antes posible y que puedan también servirte a ti. Y así queremos vivir para tu gloria. Sabemos muy bien que tu venida está muy cerca y todas las señales del fin del siglo ya se han cumplido y se están cumpliendo en nuestra época. Entonces queremos vivir más para tu gloria. Y también hay mucha gente que no te conocen correctamente. Señor, tú nos encargaste la misión más importante de predicar el Evangelio. Así que por eso tú levantaste la iglesia en esta ciudad también. Así que, Señor, permítenos la sabiduría y la valentía para que podamos vivir predicando tu evangelio y así queremos mostrar tu luz en esta ciudad. También, Señor, guía los labios del que predica tu palabra en este momento para que la palabra adecuada sea predicada en este momento. Encomendamos todo el tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos el Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Ya, vamos a leerlo juntos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a continuar meditando así en la palabra bajo el tema de examinaos y probaos a vosotros mismos. Especialmente hoy queremos examinar las evidencias de una persona salva a través del libro de Primera de Juan. De hecho, si es una persona salva, realmente ha recibido la salvación, entonces en su vida se manifiesta algunas evidencias de una persona salva. Y también esta palabra, Primera de Juan, nos está explicando así cómo debe ser la vida de una persona salva. Entonces, espero que reflejemos entonces nuestra vida a través de este libro. Si realmente yo tengo la fe reconocida por Dios, si de verdad yo tengo una fe adecuada, que coincide con la Biblia, con la palabra de Dios o no, si de verdad en mi vida hay algunas evidencias de un salvo o no. Entonces, como la información de este libro de Primera de Juan, entonces es una carta, la primera carta del apóstol Juan hacia la iglesia. Entonces, en esta carta de Juan, como el apóstol Juan con gran amor, o sea, el apóstol Juan se llama el apóstol del amor. Entonces, él con gran amor hacia los hermanos salvos explicó así muy bien cómo deben vivir los cristianos salvados por el amor del Señor. Si tienen la vida eterna, entonces, ¿cómo debe vivir? Este libro de Primera de Juan con 5 capítulos nos está explicando muy bien. Entonces, el versículo que acabamos de leer nos está explicando así el propósito, entonces, el propósito de este libro. Se lo leo yo de nuevo. Aquí dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, este libro que, o sea, si la persona lee esta carta, este libro, entonces ahí puede saber que tiene la vida eterna. Y también a través de su vida uno puede saber que si realmente ha obtenido la vida eterna o no. Entonces, veamos así, busquemos algunos versículos. Primera evidencia de un salvo que permanece en el Espíritu. Entonces, la persona que recibió la salvación permanece en el Espíritu Santo. Veamos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan 4:13. Aquí leamos juntos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Cuando recibimos la salvación, ahí en el mismo momento, el Espíritu Santo también entró en nosotros. O sea, recibimos el Espíritu Santo. Y por esa razón, si leemos así la primera y segunda de Corintios, ahí podemos ver que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando creímos, oímos el Evangelio y creímos en él, ahí el Señor nos selló con el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo entró. Aunque no hemos sentido nada en la entrada del Espíritu Santo, pero a través de la Biblia podemos confiar que Él está en nosotros. Entonces, ahí, si vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿cómo uno recibe el Espíritu Santo? Aquí, mirando la pantalla, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo tan corto nos explica muy bien la manera cómo hemos recibido el Espíritu Santo, cómo hemos recibido la salvación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? Según lo que dice aquí.
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, y aquí el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él. Esto es lo que hicimos durante el seminario de la Biblia. Nosotros llegamos a escuchar la palabra de verdad a través del seminario bíblico, ¿cierto? Creemos que Dios está vivo y también creemos que la Biblia es cierta, es la palabra del Dios vivo. Y ahí llegamos a conocer que toda la Biblia se cumple, ¿verdad? Entonces, bien, si la Biblia es cierta y si el Dios de la Biblia está vivo realmente, entonces, ¿cuál sería el problema más grande, más importante de nuestra vida? ¿Cuál sería el problema más grande de nuestra vida? Si realmente Dios existe y si realmente la Biblia es cierta, es verdad, entonces, ¿cuál sería el problema de nuestra vida? La muerte, el pecado y el infierno, ¿cierto? Estos son problemas. Si vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si vemos muchos versículos de Eclesiastés, dice que si uno nace, entonces tiene tiempo de morir. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿cierto? Eso significa que yo en mi vida también hay tiempo de nacer y en mi vida también habrá tiempo de morir. Y el problema es que no sé cuándo voy a morir. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Entonces, la Biblia dice claramente que somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto es el problema. Nacimos ya, ¿cierto? Nacimos con el pecado. Nacimos siendo pecador, por eso ya hemos cometido muchos pecados y nos está esperando la muerte. La muerte es como la mala red, así, que cae sobre los peces o sobre las aves, así va a caer sobre nosotros también. Entonces, el problema más urgente para nosotros es la solución, solucionar el problema de nuestra identidad, de nuestro pecado, mientras vivimos en esta tierra, antes que llegue la muerte, ¿cierto? Por eso, como la Biblia, el Eclesiastés nos estaba así hablando muchas veces sobre nuestra vida y la solución de nuestra vida. Eclesiastés 12:1 dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. A todos llegarán los días malos, los días de la enfermedad, los días de la muerte, a todos llegarán. Antes que venga, o sea, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, toda la Biblia nos está así mostrando el problema que tenemos. Ya todos nacieron y todos van a morir. Y no sabemos cuándo morirán, cuándo moriremos, pero nacimos pecadores. Por eso Dios preparó una solución que se llama la salvación. ¿Cómo uno se obtiene entonces la salvación? Por huir con fe. Entonces, si uno no logra resolver el problema del pecado antes de cruzar la muerte, entonces se presentará delante de Dios siendo pecador. Por eso va al infierno. Y por esa razón, Dios, quien ama a todo el mundo, vino al mundo y él solucionó el problema del pecado. Y él cumplió el evangelio, la solución del pecado, que se llama la salvación. Y esto se llama el evangelio, ¿cierto? Por eso, cuando uno recibe la salvación, recibe la vida eterna aquí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuál sería la noticia más importante, la noticia más alegre de un pecador, para un pecador?
Las preguntas son difíciles. Ya, ya. La noticia más importante y más alegre para un pecador sería esto, que tú fue sanado de una enfermedad, que ganó mucho dinero. No es así, ¿cierto? Para una persona que nació pecador y está yendo al infierno, la noticia más grande, más importante y más alegre sería que ha recibido la salvación, que tu pecado está solucionado. Por eso cuando escuchamos a través de la palabra y creemos que Jesucristo cargó todos nuestros pecados, ahí en ese momento uno obtiene la vida eterna, la salvación. Es algo que llega a creer así, naturalmente. La fe no viene así por obligación. Nadie puede presionar, obligar a una persona que tenga fe. Así no viene la fe, ¿cierto? Pero cuando yo reconozco que Dios está vivo y también reconozco que nadie más fuera de Dios puede salvarme, yo no puedo hacer nada, entonces ahí me acerco a Dios y ahí me acerco a Dios con un corazón abierto y humilde. Entonces, al creer, al oír el evangelio en ese momento, ahí viene la fe. Ah, esto es la verdad. Y ahí recibe la salvación. Entonces, en ese mismo tiempo, cuando uno oyó y creyó en el evangelio, ahí Dios nos selló con el Espíritu Santo. Entró en nosotros y mora en nosotros hasta el final para siempre. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en una persona, ahí, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, entonces, tiene poder de Dios, ¿cierto? Si uno recibió el Espíritu Santo y no hace nada, no hay ningún cambio, entonces, es muy probable que no haya recibido el Espíritu de Dios. Pero si uno de verdad recibió la salvación, de verdad recibió el Espíritu del Señor, entonces algo se manifiesta en su vida. Por eso, aquí, Juan 4:13 dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ya. Él nos ha dado su Espíritu y el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros también permanecemos en Él. El Espíritu Santo mora en nosotros, o sea, permanece en nosotros y nosotros también permanecemos en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa la palabra, esa expresión? Permanecemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, ¿cierto? Entonces, permanecer, o sea, uno debe permanecer en el lugar donde Dios muestra su obra. Es lo que significa ese permanecer en el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta, ¿dónde está el Espíritu Santo? Primero, está en mí, está en cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero la obra del Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, en el cuerpo del Señor. La cabeza de la iglesia es el Señor y la iglesia, los miembros del cuerpo del Señor, o sea, la iglesia es el cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Ese cuerpo se llama la iglesia. Buscamos algunos versículos de la Biblia. ¿Dónde está ese lugar donde el Señor está? Es la cabeza. ¿Ya? Busquemos Efesios capítulo 4. Cuando uno llega a tener esa duda sobre la iglesia o algunos versículos sobre la iglesia, entonces al tiro puede recordar del libro Efesios o Colosenses, porque los dos libros hablan bien así sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16.
15 y 16, leamos juntos, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya, aquí está diciendo que Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y ahí puso su cabeza en un lugar, en un cuerpo, y ese cuerpo se llama la iglesia. Busquemos Efesios 1, 22. 22 y 23. También, leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 5, versículo 23, Colosenses 1, desde 14 en adelante, Colosenses 1 hasta 1, versículo 24. Lean la Biblia ahí. Efesios y Colosenses. Entonces, habla repetidamente que Cristo es la cabeza y somos los miembros de un cuerpo, y ese cuerpo se llama la iglesia. Y ahí podemos aprender la importancia de la iglesia. Entonces, uno que recibió la salvación, que dice tener fe, puede vivir separado de la iglesia. Está bien. Ya. Entonces, se puede decir que estar dentro del cuerpo, el cual es el Señor, es la cabeza, estar así en el lugar donde el Espíritu Santo muestra su obra, es permanecer en el Espíritu Santo. Es decir, yo permanezco en la iglesia verdadera que predica la verdadera palabra, y si viven así juntos con los hermanos salvos, es permanecer en el Espíritu Santo. Entonces nos unimos juntos como un solo cuerpo y así vamos cumpliendo poco a poco la voluntad de la cabeza, que es Cristo nuestro Señor. Esto es lo que hacemos juntos. Por eso Dios estableció la iglesia, levantó la iglesia. No hacemos este trabajo solo, sino hacemos todos juntos. ¿Por qué? Un cuerpo no tiene un solo miembro, ¿cierto? Un cuerpo tiene muchos miembros. Por eso, si vemos en Efesios, así nos explican sobre la iglesia a través del cuerpo humano, ¿cierto? Como el cuerpo de un hombre tiene muchos miembros, así, de esta forma, la iglesia tiene muchos miembros. Y todos están pegados al cuerpo y trabajan juntos. Entonces, por esa razón, cuando habla de la iglesia, ahí cuando habla de los salvos, ahí habla de la comunión. Si vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice así: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la comunión que tenemos ahora, estamos reunidos en la comunión. Cada uno tiene el Espíritu Santo y aquí estamos reunidos. Entonces, el Espíritu Santo actúa junto con nosotros, en nosotros. Entonces, la comunión nuestra es con el Señor. Estamos con el Señor, en el cuerpo del Señor, en la iglesia. Por eso la iglesia es muy, muy importante. Por eso el libro de Primera de Juan también nos está hablando sobre la comunión. Veamos Primera de Juan 1, 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Leamos juntos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros,
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito por el cual el apóstol Juan predicó a Cristo es para tener comunión, ¿cierto? Para tener una comunión correcta y verdadera. Aquí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué significa lo que han visto y han oído? Aquí, los que están diciendo esto son los apóstoles. Lo que hemos visto y oído se refiere al Evangelio. La muerte, la resurrección de Jesucristo, el perdón de pecados, la eterna redención, ¿cierto? Eso os anunciamos. Entonces, los apóstoles predicaron el Evangelio. ¿Y para qué entonces predicaron el Evangelio? ¿Para qué predicaron a Cristo? Aquí, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Por eso aquí nosotros se refiere a los apóstoles que predicaron el Evangelio, y aquí vosotros se refiere a los hermanos que recibieron la salvación por la evangelización de los apóstoles. Entonces, hay algunos que predican el Evangelio de Cristo y hay otros que escuchan el Evangelio y reciben la salvación. Entonces, entre ellos hay comunión. Comunión entre los cristianos salvos. Entonces, ahí es muy evidente que uno que de verdad recibió la salvación debe permanecer dentro de esa comunión de los salvos. Tiene que hacer todo lo posible para permanecer en esa comunión de los salvos. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué cosa hay dentro de la comunión? En la comunión, ya. Es una comunión entre los salvos y con el Padre, con el Jesucristo, o sea, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué podemos experimentar en la iglesia, en el cuerpo del Señor? Capítulo 2, versículo 27. 2, 27. 26 y 27. Leamos juntos. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. En la comunión entre los salvos con el Señor, con el Espíritu Santo, ahí existe la enseñanza de nuestro Señor. Por eso aquí dice así, la unción, existe una unción. La unción se refiere al Espíritu Santo. Cuando uno recibe la salvación, entonces el Señor derrama su Espíritu en cada salvo. Entonces recibe así la unción. Entonces, ¿qué dice aquí? La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Por eso nos dice así, como no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Permanecer en el Espíritu Santo es permanecer en el cuerpo del Señor, que tiene la cabeza que es Cristo, y permanecer en la enseñanza del Señor, permanecer esto es permanecer en el Espíritu Santo. Dentro del grupo de los salvos hay unción, hay enseñanza del Espíritu Santo. Por eso, en la reunión de distrito, en la reunión pasada, ahí pudimos también ver sobre el Consolador. No sé si se acuerda. Si vemos en San Juan capítulo 15, versículo 26, como Jesús ya habló de que enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, ¿cierto? Y mencionando sobre el Consolador, ¿qué dijo ahí? Aquí. Veamos aquí, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces,
La unción es el Espíritu Santo, el consolador es el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. No se confundan, el Espíritu, recibir el Espíritu no es algo de hacer, experimentar algo milagroso. Recibir el Espíritu Santo es recibir el Espíritu de verdad, entender, comprender claramente la verdad, que la Biblia, esto es verdad, es la palabra de Dios. Dios puso su máxima autoridad en la Biblia. Fuera de Él no hay otro Dios. A través de la Biblia uno puede entender esto. ¿Y qué hace entonces? Si uno logró entender, ya, yo entendí, comprendí claramente que Cristo me salvó, me libró, entonces, ¿qué hacemos? Ahí comienza una vida cristiana, una vida de fe. ¿Y cómo vivimos entonces? ¿Qué recibimos aquí? Abajo, 16:13, leamos juntos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ya. Si uno recibió el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, entonces Él nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo, el Consolador, nos consuela por medio de la Biblia, por medio de la verdad. Entonces nos guía a toda la verdad. Por eso cuando recibimos la salvación, ahí comenzamos a aprender, leer, meditar la Biblia. Antes no entendíamos. ¿Por qué? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto de Dios. En el Antiguo Pacto, ¿qué sale? El núcleo, el tema principal del Antiguo Pacto, que Dios vendría al mundo en forma humana para solucionar el problema de todo el mundo. Es antigua promesa. Y tal como estaba profetizada en el Antiguo Testamento, se cumplió esto a través de Jesús. El nuevo pacto, nueva promesa, Nuevo Testamento. ¿Cierto? ¿Qué hay más entonces? El tema, el núcleo de la Biblia es esto. El plan de la salvación para todo el mundo. Ya estaba planificado así ese plan de la salvación y se ha cumplido a través de Jesucristo, la cruz de Jesucristo. Y uno que recibió la salvación, entonces el Espíritu Santo mora en esa persona y le enseña a toda la verdad. Y por eso nos permitió su cuerpo, que es la iglesia, donde se predica la enseñanza del Espíritu Santo. Pero no cualquier iglesia. Iglesia salva, iglesia que predica la vida, ¿cierto? Si ustedes también han obtenido la salvación, la vida eterna por medio de la Biblia, entonces ahí puede seguir la enseñanza de esa iglesia, porque está dando la vida. Uno que recibió la salvación ya puede vivir siendo guiado por la enseñanza de la iglesia donde mora el Espíritu Santo, donde actúa el Espíritu Santo, entonces ahí puede discernir. Llega a tener el discernimiento. Por eso, la evidencia de un salvo sería el discernimiento. Uno puede discernir el espíritu de verdad y el espíritu del error, la verdad y la falsedad. Veamos, volvamos. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Se los leo yo, aquí, les leo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La diferencia más grande entre el antes y el después de recibir la salvación es el discernimiento.
Hay conocimientos que llegamos a conocer por medio de la Biblia, ¿cierto? Que la fe viene por el oír, no por otra cosa, ¿cierto? Que la salvación es el perdón de los pecados, la salvación es la eterna redención. Y para obtener la salvación, para obtener la vida eterna, para recibir el perdón de los pecados, primero tiene que arrepentirse, ¿cierto? Un arrepentimiento para la vida. La redención eterna, el perdón de los pecados pasados, presentes y futuro, y una salvación que nunca se pierde, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pudimos encontrar y descubrir por medio de la Biblia. No hablamos así de las doctrinas de nuestra denominación. Solamente investigamos la Biblia. Entonces, ¿qué tipo de vida llevábamos antes de recibir la salvación nosotros? Algunos vivían así sin conocer, sin saber nada sobre qué es la iglesia. Pero también hay otras personas que han asistido a unas iglesias durante 10, 20 años y habían escuchado muchas veces sobre Dios, sobre Jesucristo, que Cristo murió por nosotros. Todo el mundo sabe esto. Pero si alguien nos pregunta diciendo así, oye, ¿así no recibe la salvación? Sabiendo así que Cristo murió por nosotros. Lo siento por decirlo, pero así no puede recibir la salvación. Así es muy difícil recibir la salvación de esta forma. ¿Por qué? No saben si Dios está vivo o no. Si no saben que la Biblia es cierta, si no saben que Dios va a juzgar a los pecadores, si no saben quién es pecador, si no saben que existe el cielo eterno o el infierno eterno, entonces, si no sabe todo esto, ya no le nace así esa necesidad del médico espiritual, no le nace esa necesidad de la salvación. ¿Para qué necesito la salvación? No. Es como una pérdida del tiempo nada más. Pasar el tiempo en la iglesia, gastar el tiempo en la iglesia, es una pérdida. Así piensa. Dios dice así, arrepentíos y creed en el Evangelio, pero no pasó ese proceso de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo puede recibir la salvación por el Evangelio? O sea, todo el mundo sabe, conoce qué es el Evangelio, pero sin arrepentimiento. Por ejemplo, una persona pasó por la plaza, el centro, la plaza, y luego se encontró con un grupo de la gente que predicaba así la palabra. Entonces, justo estaba pasando por ahí y lo agarró y diciendo así, ya, ¿necesita la oración? Entonces, ahí repitió, o sea, siguió la oración de fe. Y al final de la oración dice así, tú ya has recibido la salvación, has llegado a ser hijo de Dios. ¿Así recibe la salvación? Algunos dicen así, en la alabanza sentí algo. Algunos dicen así, yo pude escapar del peligro de la muerte. Algunos dicen así, ya fui sanado, yo estaba así, enfermo de muerte. Algunos dicen así, yo hablé en lenguas. De repente se me salió así palabras que no comprendía nada. Si existen algunos versículos que digan que así recibe la salvación, por favor muéstremelo. Si así recibe el Espíritu Santo, entonces muéstreme entonces. Por eso, ahí algunos enfatizan mucho así, se enfocan mucho en la emoción también, ¿cierto? En la iglesia muchos dicen así, ¿por qué yo no siento muchas cosas aquí? Pero las emociones del hombre tampoco pueden ser como el fundamento de la fe, ¿cierto? Porque las emociones están muy influenciadas, afectadas a la condición del cuerpo, a la condición física, ¿cierto? Si está muy enfermo, entonces, por más comida que coman así, no se alegra. Si uno ve así muchos paisajes hermosos, cosas bellas, bonitas, pero no le entran por sus oídos, por sus ojos, si está enfermo, no se emociona.
como las emociones están así fluctuando siempre, por eso no podemos confiar en ellas. Por eso no debemos confundirnos. Conocer a Jesús es conocer la palabra de Dios, ¿cierto? Conocer a Jesús es conocer a Dios. Por eso San Juan capítulo 10, versículo 30 dice así: yo y el Padre uno somos. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. A través de la Biblia no estamos creyendo en un Dios ambiguo, sino en un Dios claro, confiable. Y ahí, cuando uno cree en Dios y en Jesús, conforme a la Biblia, ahí logra recibir la salvación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Del 1 al 3. Les leo yo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando discernimos así acerca de la salvación, este es el tema importante, ¿cierto? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dios, amando a este mundo, a todas las personas de este mundo, vino a esta tierra en forma humana, en carne. El Dios Todopoderoso vino al mundo en forma humana. Entonces uno tiene que conocer a Dios y a Jesucristo. Pero hay personas que se confunden diciendo así: yo también confieso que Cristo vino en carne. Yo confieso que Dios así, Jesús murió por nosotros, entonces soy salvo. No. Hay una palabra similar ahí en Romanos capítulo 10. Veamos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Si tienen que buscar así en la Biblia, no tengo aquí en la pantalla. Romanos 10, 13. Dice así, se lo leo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces algunos mostrando esa palabra. De hecho, la mayoría de los que andan en la iglesia en Chile, al tiro muestran ese versículo para defender de su salvación. Yo estoy confesando con mi boca que Cristo vino para salvarme a mí, entonces yo estoy llamando el nombre del Señor. Pero ¿cómo es entonces? Hay un cierto proceso para invocar el nombre del Señor. ¿Qué es el llamar el nombre del Señor? ¿Por qué? Aquí capítulo 10 comienza con estos versículos, de 2 hasta 4, se los leo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los judíos, los fariseos y los escribas pensaban que servían muy bien a Dios, ¿cierto? Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Procuraban, se esforzaban para establecer su propia justicia. Si uno pasa así al otro lado así, si uno cruza la muerte clamando Señor, Señor,
Pero si no conoce por completo quién es Dios, qué es lo que Dios hace, quién es Jesús, qué es lo que Jesús hizo y en qué posición se encuentra uno mismo, solamente hacía obras llamando al Señor, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, no hicimos milagro en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, sin conocer la voluntad, la justicia del Señor. Entonces, el Señor va a decir así: nunca te conocí, nunca te conocí. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Para invocar el nombre del Señor debe tener un conocimiento reconocido por Dios. Con un conocimiento reconocido por Dios, uno tiene que invocar al Señor. Conociendo qué es la justicia del Señor, uno tiene que llamar al Señor. Entonces, ¿cómo puede llamar al Señor, invocar al Señor de manera correcta? Ahí sale la manera. Ya, desde 13 hasta 17. Se los leo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Se entiende aquí ese proceso? Para poder invocar el nombre del Señor, ¿qué se necesita? Se debe creer correctamente. Y para poder creer correctamente, ¿qué se necesita entonces? Se debe oír. Y para poder oír correctamente, ¿qué se necesita entonces? Se necesita alguien que predique correctamente. Y para poder predicar así correctamente, ¿qué se necesita entonces? Uno debe recibir el llamamiento correctamente. Entonces, ¿cuál es la única y más importante manera para tener una fe correcta? La fe, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Si quiere invocar al Señor, entonces necesita creer correctamente, oyendo la palabra del Señor, dejando su pensamiento, su propio conocimiento, dejando todo esto. Entonces, esas personas que creen conforme a la voluntad del Señor, ellos pueden invocar el nombre del Señor de manera correcta. Entonces, lo que llegamos a comprender después de ser salvos es esto: el discernimiento. Oye, esa persona me decía siempre que estaba creyendo, o sea, creía en Dios y asistía a la iglesia, pero habla algo totalmente diferente que la salvación de la Biblia que conocí. Hoy su conocimiento no tiene una base, que es la Biblia. El libro de Gálatas dice que por obras no puede recibir la salvación, pero ¿por qué ellos se enfatizan mucho en sus obras? Algunos dicen así: llegaron a tener fe por medio de algunos sueños, visiones, experiencias, pero la Biblia dice que no tiene que prestar atención al sueño. Algunos dicen así: solamente el pecado original fue quitado, fue resuelto. Entonces los pecados posteriores, desde ahora en adelante, uno con mucho sudor, con mucho esfuerzo, con mucho servicio, va recibiendo el perdón. Pero la Biblia dice así: consumado es, está todo terminado, cumplido. Algunos así llevan la vida cristiana en una iglesia con mucho temor, porque piensa que se pierde la salvación. Pero la Biblia habla de la salvación que nunca se pierde. Entonces, de esta forma, llegamos a discernir el espíritu de verdad y el espíritu de error, la verdad y la falsedad. Entonces, esas cosas que han sido creídos así en nuestro corazón, eso sale por nuestra boca. Romanos 10:10 dice así: porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. No se trata de recibir la salvación por el hecho de confesarlo con la boca, sino que lo importante es que si ha creído correctamente entonces en el corazón, entonces eso sale como, eso es confesado con su boca, sale por su boca. Por eso examínense bien si tiene testimonio de salvación. En la iglesia, de ahora en más adelante, habrá momentos de dar testimonio de salvación. Un testimonio de salvación consiste en hablar sobre lo que uno ha oído y ha comprendido. Entonces, piensen bien, ¿cómo yo he recibido la salvación? ¿Qué es lo que yo comprendí? ¿De verdad yo tengo un testimonio de la salvación, del perdón de pecados? De hecho, durante las últimas semanas ya les he explicado así, todos, el problema del hombre y la solución de cada uno. ¿Qué es la salvación? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? ¿Cómo uno puede tener la vida eterna? ¿Cómo uno llega a tener así el Espíritu Santo? Entonces, si verdaderamente se ha creído el Evangelio claramente en su corazón, entonces ese Evangelio que ha comprendido es confesado con su boca, con la boca. Ahí sale el testimonio. Pero el 1 de Juan capítulo 4, como dice así, el no reconocer que Cristo vino en carne es no creer el Evangelio conforme a la Biblia, la voluntad de Dios. Cristo vino en carne, el Verbo se hizo carne y vino a la tierra, el Dios vino a esta tierra en carne, en forma humana. Por eso, para recibir la salvación, no conoce solamente a Jesús, sino que también debe conocer a Dios, el único Dios verdadero. Entonces, uno que recibió la salvación puede discernir la verdad y la falsedad, si ha recibido la salvación o no. No confiamos en las tradiciones de las iglesias, ni las doctrinas de las denominaciones, ni en los pensamientos de los teólogos famosos, ni en la lógica humana, sino en la Biblia, en la palabra de Dios. Así un cristiano salvo puede discernir el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si discierne, si conoce la palabra, entonces, ¿qué debe hacer? La tercera evidencia sería la obediencia. El libro de Primera de Juan nos está invitando entonces a la obediencia. Veamos Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, del 3 al 6. Leamos juntos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Uno que recibió la salvación, que tiene vida del Señor, que tiene el Espíritu del Señor, entonces obedece al Señor, guarda la palabra. Ya recibió la vida eterna por conocer a Jesús, a Dios, a Jesús. Entonces, ahí, después de recibir la salvación también, vive obedeciendo. ¿Cómo vivimos nosotros? Aquí, guarda los mandamientos.
Nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, es decir, obedecemos la palabra del Señor. Verdaderamente ha llegado a ser que Dios, o sea, el Hijo de Dios, ya Dios se ha convertido en mi Padre. Y la Biblia es su palabra. Yo he recibido la salvación por la Biblia, entonces, después de la salvación hasta el final de mi vida, hasta la entrada del cielo eterno, yo vivo obedeciendo a esa palabra. Pero hay algunos que con la boca dicen así, que ya somos salvos y tenemos vida eterna, que somos hijos de Dios, pero en su vida no se manifiesta la fragancia de cristiano. No se manifiesta la obediencia. Hace cualquier cosa mala. Vive como antes. Entonces, versículo 4 dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Mentiroso. La confesión de una persona se puede reconocer por sus acciones, por sus obras. Si alguien dice conocer y creer en Jesucristo, pero en su vida real no confía en Dios, entonces, si alguien dice conocer a Jesucristo, pero no da fruto de obediencia, entonces es mentiroso. Es mentiroso. Creer en Jesús significa poner a Jesús en el lugar más alto de nuestra vida, de nuestro corazón. Y también significa obedecer la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso, lo importante después de recibir la salvación es estar cerca de la Biblia, leerla, meditarla, investigarla y luego aplicar esa palabra en nuestra vida cotidiana, obedecerla. De hecho, a muchos les gusta la palabra del amor, la palabra del Salvador, ¿cierto? Pero a muchos les cuesta esa palabra del Rey, Príncipe y el Señor. De hecho, el Señor que me compró me demanda así mi obediencia. Quiere que yo viva con la obediencia. Entonces, sí, obviamente, si tengo la vida eterna, la salvación, la vida del Señor, entonces tengo que obedecer al Señor. ¿Cómo piensan al respecto sobre la obediencia? Recibir la salvación es obedecer al Evangelio, dejando su pensamiento. Yo antes creía que la salvación es así, pero la Biblia me muestra otro camino. Esto es la salvación verdadera. Entonces yo, dejando ese pensamiento pasado, obedecí al Señor. Dejando mi pensamiento, mi camino, y me volví al Señor, a la palabra del Señor, arrepintiéndome. Entonces, una persona que recibió la salvación por el Evangelio puede vivir apartado del Señor, separado del Señor. Un cristiano salvo no debe alejarse del Señor. O sea, no puede alejarse del Señor, porque ya ha venido en cada uno, en nuestro corazón. O si uno físicamente se ha alejado un poco, entonces el Señor seguirá tocando su corazón para que se vuelva. Y al final se vuelve uno que recibió la salvación de verdad. Y además, haber recibido la salvación significa servir a Jesús como Rey y Salvador. En el principio el Señor era el Señor del juicio, que me va a juzgar a mí. Pero yo delante del Señor del juicio me arrepentí y me volví al Señor, al Evangelio. Entonces, ahí el Señor se convierte en el Señor del amor. Pero igual, sigue siendo el Señor. El Señor. ¿Qué significa? Él sería el Rey de mi vida, de toda nuestra vida. Un rey posee la soberanía de una nación en la antigüedad.
¿cierto? Entonces, de la misma forma, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey para la persona que ha sido salva por el Evangelio. Y eso significa que Él posee la soberanía de mi vida, de mi vida. Pero muchas personas no piensan en Jesús como el Rey, ¿cierto? Por eso tampoco obedece. Así piensan de esta forma. Sí, agradezco al Señor porque Él murió por mí, pero que yo viva para el Señor es otro asunto que no quiero. Piénsenlo bien entonces, por un tiempo ahí. Yo sirvo a Jesús como mi Señor, como mi Rey. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que el Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él, que estemos cerca de la palabra del Señor, en el cuerpo del Señor, que estemos orando juntos al Señor, que estemos así, permaneciendo en la comunión, que prediquemos el Evangelio juntos, que estemos en la familia del Señor. Y para hacer este trabajo el Señor me compró por precio, pagó el precio, ¿cierto? Eso significa, el Señor significa que Él tiene el derecho, todos los derechos de mi vida. Él es el dueño de mi vida. Sí, yo sigo siendo así, el hijo amado por el Señor, pero también, al mismo tiempo, soy un siervo del Señor. Esto es nuestra posición, la posición de un salvo. Entonces, ahí puede ordenar las prioridades de su vida. ¿Dónde podemos así poner nuestra prioridad? ¿Obedecemos al Señor primero o hacemos otra cosa primero? ¿Cómo estamos viviendo así en nuestra vida actual, cierto? ¿De verdad estamos así conectando nuestra vida personal con la iglesia? ¿Estamos así cerca del Señor, del cuerpo del Señor? El Señor, quien me compró y pagó el precio de la sangre, quiere que yo viva para la gloria del Señor. Si como, bebo, hago cualquier cosa, otras cosas, el Señor quiere que haga todo para su voluntad. Pero yo me alejo del Señor un paso más por mi estudio, me alejo un poco más por mi trabajo, me alejo un poco más por la persecución. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Obediencia o desobediencia? También podemos pensar. La fe y la obediencia no se pueden separar. Si tienen la fe, entonces esa fe invisible se manifiesta por la obediencia, por fuera en su vida. Por eso, Primera de Juan 2:6 dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Uno que está unido con el Señor, entonces, ahí se manifiesta la obediencia a la palabra del Señor. Si hemos conocido al Señor, entonces, ahí seguimos pisadas del Señor. Vivimos siguiendo las pisadas del Señor. Entonces, ¿yo de verdad tengo ese deseo o no? Realmente Jesús me dio su vida a mí, entonces yo también deseo vivir para agradarle a Él. Aunque la vida de este mundo de ahora es difícil, pero aún así quiero agradarle a Él, obedecerle a Él. ¿Tenemos ese tipo de corazón, deseo? Debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Esa obediencia y ese deseo, ese amor y ese agradecimiento al Señor son evidencias de uno que ha obtenido la vida eterna. A veces, como con palabras simples siempre decimos la vida eterna, el galardón eterno, pero no dimensionamos así a veces la magnitud de la eternidad a veces, ¿cierto? Entonces, ese poco tiempo de sufrimiento, el poco tiempo de dificultades, comparando con la eternidad, no es nada.
Uno que comprende poco a poco esa dimensión, ese tamaño de la eternidad, del amor del Señor, entonces, puede poner toda su vida para el Señor. Puede colocar toda su vida para la iglesia también. ¿Por qué? La iglesia es el cuerpo del Señor. Y puede amar al Señor y puede amar a alguien más. ¿A quién? A los hermanos. Ahí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. 2, 7. De 7 a 11. Aquí se lo leo yo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ya. ¿Qué es el mandamiento antiguo? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Desde el número 1 hasta el número 4. Que amen de todo su corazón, de toda tu mente, de toda tu alma. Tienes que amar a Dios. Del número 5 hasta el número 10. Tienes que amar a tu prójimo. ¿Cierto? Es un mandamiento también. ¿Qué es el mandamiento el nuevo mandamiento entonces? El mandamiento que Jesús, de Jesús, quien nos salvó, que nos dio la vida eterna. ¿Qué? San Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento antiguo solamente obligó y ordenaba diciendo así, que amen, que tienen que amar. Pero el mandamiento nuevo consiste en que Dios sembró ya su amor en nuestros corazones. Nos dio su amor y nos dio su poder también para que nos amemos los unos a los otros. Por eso, si de verdad has recibido la salvación, entonces aman a otros hermanos. Aman a sus prójimos también. Aman a otras personas que no han recibido la salvación todavía. Amamos así, mutuamente. Y también, ¿a quién amamos más? Aquí, capítulo 4, versículo 16 a 19, dice así, se lo leo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué entonces amamos a los demás? Porque hemos recibido el amor del Señor. Por eso amamos a Dios, ¿cierto? Dios es el amor y Él nos amó primero. Por eso yo, que recibí ese amor también, amo al Señor, amo a los hermanos, amo a la iglesia. Y permanezco en la comunión con los hermanos. Pero dice que es salvo, pero no hay ninguna comunión con los demás hermanos. Entonces, tampoco tiene un corazón de querer amar. Entonces algo está mal. Algo está mal. Yo también permanezco en el amor del Señor. ¿Cierto? Y por eso, por amar a Dios, obedezco a la palabra del Señor. ¿A qué palabra obedezco entonces? Permanecer en el Señor
y alimentarnos así en la palabra del Señor, meditar la palabra del Señor, orar sin cesar, permanecer en la comunión y predicar el Evangelio. ¿Que tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Vivir obedeciendo la palabra es la vida de fe. Bueno, en esa vida va a haber muchas dificultades. Va a haber dolor, lágrimas, tristeza. Pero soportamos un poco más y aguantamos un poco más por el amor a Dios. Por el amor a la palabra de Dios. Oh, perdón. De hecho, a veces nos desanimamos, ¿cierto? Por ciertas cosas que pasan en nuestra vida. A veces podemos estar tristes, podemos estar así enfermos y podemos estar atravesando así por tribulaciones, persecuciones. Entonces uno piensa así, ay, qué difícil vivir para el Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Es algo momentáneo, que pasa. Le duele mucho el cuerpo, ay, estoy enfermo, pero eso también pasa. Pasa todo. De hecho, ahora es el único momento en que yo pueda estar en el cuerpo del Señor estando enfermo. Porque cuando yo vaya al cielo, entonces no habrá ni dolor, ni enfermedad, ni la muerte, ni tristeza, no hay nada. Pero yo ahora puedo obedecer al Señor a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi molestia, angustia, persecución. De hecho, después de recibir la salvación, habían algunos hermanos que se fueron al Señor, ¿cierto? Cuando estaba en Corea y cuando estaba en Ecuador y ahora en Chile también. Sí, eso causa tristeza, por supuesto, ¿cierto? Pero esa tristeza también es momentánea. Momentánea. ¿Por qué? Tenemos esa fe de reencuentro con estos hermanos, ¿cierto? Porque dentro de poco vendrá el Señor y entonces yo voy a Él. O si muero yo antes de su venida, entonces ahí los volveré a ver. Entonces uno puede estar así alegre. Aunque no los vemos ahora, pero pronto vendrá el Señor. Entonces vivimos así, aferrados a la palabra. Así viviremos para el Señor, en el reino del Señor para siempre. Como tengo esa certeza en la Biblia, entonces no me desanimo. A veces me enfermo igual. Y a veces así me cuesta así preparar la palabra, me cuesta así estar viajando todos los días. Me cuesta. Gastando así mi tiempo, mi energía, mi fuerza. Ahí a veces me cuesta también. Me quejo. Es difícil vivir así. Pero cada vez que meditamos la Biblia, abrimos la Biblia en la carta del amor, entonces, esa carta del amor me da certeza. Aún así tengo que seguir amando al Señor. Ahí recordando del amor del Señor, vivo cada día más con esa confianza. Entonces, puedo olvidarme del dolor del cuerpo, puedo olvidarme de esa tristeza también. Y así podemos soportar y superar las dificultades de este mundo con la paciencia que viene del Señor. Y así llegamos a amar más al Señor y agradecerle más al Señor. Así que la evidencia de un cristiano salvo es amar a Dios con toda su vida. Si ama al Señor, entonces ahí tiene que dejar de amar a algo. El mundo, las cosas del mundo. Como han pasado mucho tiempo, entonces no vamos a buscar. Pero si vemos en primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice así: si de verdad ha conocido al Señor, entonces no aman al Señor, ni las cosas de este mundo, porque son cosas pasajeras, ¿cierto? Si de verdad tiene el amor hacia el Señor, entonces
puede dejar esas cosas del mundo también. Y no caemos así en las tentaciones del mundo ni en las tentaciones del diablo. Entonces, cada vez que nos llegan dificultades, problemas, entonces, ahí, a veces sentimos la avaricia, sentimos algunas cosas atractivas del mundo, entonces, que debemos recordar esto. Capítulo 2, versículo 17. Leamos juntos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, los deseos de las cosas de la carne, de la tierra, también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿en qué priorizamos? ¿En qué priorizamos? El Señor, quien nos salvó, quien nos compró, se acordará de toda nuestra vida. Si vivimos para el Señor así. Si el Señor se acuerda de mí, de toda mi obra, entonces es suficiente. Es suficiente. Y uno que recibió la salvación, que tiene vida eterna, entonces tiene otra evidencia. La última sería esto. Leamos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una persona que tiene la fe, una persona que ha recibido la salvación por el Señor, al final vence. Vence al mundo, vence al deseo de la carne, vence también al diablo. ¿Por qué? El Señor, quien venció al mundo, quien venció al diablo, está en mí, está conmigo, está con nosotros. Y nuestra fe está relacionada, conectada con la vida eterna, con la esperanza viva del cielo eterno. Por eso, no miremos este mundo, no miremos las persecuciones de este mundo, no miremos las enfermedades de este mundo, sino miremos en el Señor, en la palabra del Señor, en la iglesia del Señor, en la esperanza del Señor también. De hecho, en este mundo seguiremos sufriendo dificultades. Ya hay algunos hermanos que llevan 5 años, 8 años, 10 años después de recibir la salvación. Después de su salvación, ¿no se han enfermado ninguna vez? Sí. ¿No le han pasado dificultades, sufrimientos, persecuciones? Sí. Sí pasamos. Habrá cosas que debemos hacer. Los estudiantes tendrán que seguir estudiando, los empleados tendrán que seguir estudiando, aprendiendo, adaptando cosas nuevas. Y eso causa dolores de la cabeza, ¿cierto? Las enfermedades también. Si yo salgo de una enfermedad, entonces luego viene otro más, ¿cierto? Entonces, por esas cosas, por el trabajo, por el estudio, por la enfermedad, por esas cosas, por esa dificultad, por otra, entonces, ¿dejo al Señor o confío más en el Señor? También podemos pensar. Si el Señor venció al mundo, Él murió y resucitó. Y está a la diestra del Señor. Diestra de Dios, entonces. Nosotros también moriremos al final en este mundo. O cuando venga el Señor, entonces, seremos transformados, seremos resucitados. Es la verdad, entonces. Ahí, si de verdad hemos recibido la salvación por la palabra del Señor, entonces, amamos al Señor primero. Amamos a los hermanos también. Y amamos a la iglesia y amamos a todos. Obedecemos la palabra también. Y así, si realmente somos salvos, soy salvo, entonces puedo superar de las dificultades presentes. Y el Espíritu Santo que habita, que actúa en nosotros, nos va a consolar continuamente hasta el final de nuestra vida, hasta la vida eterna. Por eso debemos vivir con esa expectativa, con ese deseo, con ese anhelo de querer ver al Señor, de querer ver la obra del Señor en la iglesia. Y así hasta el final debemos estar firmes y valientes
aferrándonos al Señor. Porque somos cristianos salvos. Oremos juntos para finalizar la palabra. Oremos. Dios nuestro Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias por habernos permitido esta comunión con el Señor, con los hermanos. Hoy pudimos meditar las evidencias de los salvos que aparecen en el primer libro, la primera de Juan. Señor, guía nuestros pasos y nuestra vida, y tú nos has salvado y nos has dado tu amor. Entonces te pedimos que tú guíes nuestros pasos a través de tu palabra, y así queremos vivir con el agradecimiento, y así agradando a ti, glorificándote a ti queremos vivir. También nos llegarán dificultades y angustias, pero Señor, creemos y te confiamos que tú estás con nosotros. Así que danos la sabiduría, la valentía y la firmeza de la fe para que sigamos viviendo para tu gloria. También, Señor, consuela el corazón de todos los hermanos que están ausentes, para que ellos también miren a la esperanza viva y a la enseñanza tuya también. Gracias te damos por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.